Durante décadas, el mundo automotriz estuvo dominado por una idea casi intocable. Los verdaderos superdeportivos venían de Europa. Italia representaba pasión, exclusividad y velocidad extrema. Marcas como Ferrari construyeron una reputación casi mítica alrededor de sus vehículos. Tener un Ferrari significaba haber llegado a la cima. Era el sueño definitivo para millones de personas. Y honestamente, parecía imposible que alguien pudiera desafiar seriamente ese dominio emocional, mucho menos Japón. Porque durante muchísimo tiempo, los fabricantes japoneses fueron vistos de una manera completamente distinta, confiables, inteligentes, duraderos, pero no necesariamente emocionantes al nivel de los italianos, hasta que apareció un vehículo que cambió absolutamente todo, el Nissan GT-R. Y cuando digo que cambió todo, lo digo literalmente, porque el GT-R hizo algo que parecía imposible, humilló a superdeportivos europeos que costaban muchísimo más dinero, y eso provocó una especie de crisis de ego dentro del mundo automotriz. Especialmente porque el GT-R no se veía como un Ferrari tradicional, no tenía el diseño elegante italiano, no tenía la exclusividad extrema de marcas europeas, no parecía un vehículo construido para multimillonarios, parecía una máquina brutal creada únicamente para destruir expectativas. Y honestamente, eso fue exactamente lo que hizo. Cuando Nissan lanzó el GT-R moderno, muchísimas personas no entendían realmente lo que estaban viendo. Algunos pensaban que era simplemente otro deportivo japonés rápido, pero poco a poco comenzaron a aparecer números absurdos. Aceleraciones brutales, tiempos de pista ridículamente competitivos, capacidad tecnológica impresionante y sobre todo, un precio muchísimo más bajo que el de muchos rivales europeos. Y ahí comenzaron los problemas para Ferrari y varias marcas históricas, porque el GT-R empezó a exponer algo muy incómodo. Muchos superdeportivos europeos costaban muchísimo más sin necesariamente ser muchísimo más rápidos. Eso era peligrosísimo, especialmente en Internet. Porque mientras Ferrari construía su reputación alrededor de exclusividad, diseño y herencia emocional, el GT-R comenzó a construir fama alrededor de algo completamente distinto: eficiencia brutal. Era una especie de monstruo tecnológico japonés obsesionado únicamente con el rendimiento. Y poco a poco empezó a destruir vehículos muchísimo más caros en pistas, aceleraciones y comparativas. Eso provocó una obsesión global, porque el GT-R representaba algo extremadamente atractivo para muchísima gente. La idea de derrotar a gigantes históricos sin necesitar una fortuna absurda, y honestamente, pocas cosas generan más emoción en el mundo automotriz que eso, especialmente porque el GT-R parecía casi una computadora sobre ruedas. Mientras muchos deportivos europeos dependían muchísimo del conductor y de sensaciones más analógicas, Nissan apostó agresivamente por tecnología avanzada, tracción brutal y sistemas electrónicos extremadamente sofisticados, y el resultado fue devastador. Muchos periodistas automotrices comenzaron a describir el GT-R como una especie de asesino de superdeportivos, un vehículo capaz de hacer quedar mal a autos muchísimo más costosos, y ahí fue donde empezó el verdadero fenómeno mundial alrededor del GT-R. Porque dejó de ser simplemente un deportivo japonés, se convirtió en un símbolo, el símbolo de que Japón podía competir directamente contra las leyendas europeas, y quizá lo más humillante para Ferrari y otras marcas era que el GT-R parecía disfrutar destruyendo expectativas constantemente. Mientras muchos superdeportivos italianos exigían conductores extremadamente experimentados para sacarles el máximo potencial, el GT-R permitía que personas relativamente normales lograran aceleraciones y tiempos absurdos casi inmediatamente. Eso hizo que algunos puristas europeos lo odiaran, porque sentían que el GT-R hacía trampa, demasiada electrónica, demasiada tecnología, demasiada facilidad. Pero justamente ahí estaba el genio de Nissan. La marca entendió que el futuro del rendimiento también dependía de democratizar ciertas capacidades extremas, y honestamente, eso empezó a asustar muchísimo a fabricantes tradicionales. Y quizá lo más increíble de toda esta historia es que el Nissan GT-R no solo empezó a derrotar superdeportivos europeos, también comenzó a humillar algo muchísimo más importante: el ego de la industria. Porque durante décadas, muchas marcas europeas habían construido una narrativa casi intocable alrededor de sus vehículos. La idea de que la verdadera ingeniería emocional, el verdadero rendimiento y el verdadero prestigio automotriz pertenecían exclusivamente a Europa. Y entonces apareció Nissan con una especie de monstruo japonés capaz de destruir cronómetros por muchísimo menos dinero. Eso era peligrosísimo, especialmente para Ferrari, porque Ferrari no vende únicamente velocidad. Ferrari vende superioridad emocional, exclusividad, tradición, historia, la sensación de conducir algo especial e inalcanzable. Pero el GT-R empezó a exponer algo extremadamente incómodo en Internet y en comparativas automotrices. Un vehículo mucho más barato podía competir brutalmente contra máquinas italianas muchísimo más costosas. Y eso generó una obsesión global alrededor del GT-R, especialmente porque Nissan construyó el vehículo con una mentalidad completamente distinta a la europea.
Mientras Ferrari seguía obsesionada con sensaciones mecánicas, drama y experiencia emocional, Nissan parecía obsesionada con una sola cosa: destruir rivales. El GT-R no intentaba ser elegante, no intentaba sonar refinado, no intentaba verse aristocrático. Parecía una máquina construida por ingenieros japoneses completamente obsesionados con la eficiencia brutal. Y honestamente, eso fue exactamente lo que enamoró a millones de personas, porque el GT-R representaba algo profundamente atractivo para muchos fanáticos: la posibilidad de desafiar al establishment automotriz. Y ahí nació uno de los apodos más famosos del mundo de los deportivos: Godzilla, un nombre perfecto, porque el GT-R parecía exactamente eso. Una criatura japonesa gigantesca, destruyendo todo a su paso mientras el resto de la industria intentaba entender qué estaba ocurriendo, especialmente porque el vehículo no solo era rápido, era absurdamente modificable, y ahí fue donde la situación comenzó a volverse todavía más extrema. Porque muchísimos propietarios empezaron a descubrir que el GT-R podía transformarse en un monstruo todavía más salvaje con relativa facilidad, preparaciones brutales, potencias absurdas, aceleraciones completamente ridículas. Y poco a poco, el vehículo comenzó a dominar también el mundo de las modificaciones extremas. Eso amplificó todavía más el mito, porque ahora no estábamos hablando únicamente de un deportivo japonés competitivo. Estábamos hablando de una plataforma capaz de convertirse en una auténtica pesadilla para superdeportivos multimillonarios. Y honestamente, pocas cosas dañan más el ego de marcas tradicionales que perder frente a algo muchísimo más barato. Especialmente en videos, comparativas y carreras callejeras, donde el GT-R empezó a construir una reputación casi legendaria. Pero quizá lo más fascinante de todo era la reacción emocional que generaba el vehículo, porque mucha gente amaba el GT-R precisamente porque no parecía pretencioso. Ferrari representaba lujo extremo, exclusividad, millonarios. El GT-R, en cambio, representaba brutalidad tecnológica accesible comparativamente. Era como si Nissan hubiera creado un arma diseñada específicamente para demostrar que el rendimiento extremo ya no pertenecía únicamente a una élite europea, y eso conectó brutalmente con toda una generación de fanáticos, especialmente jóvenes obsesionados con tecnología, videojuegos, cultura japonesa y modificaciones automotrices, porque el GT-R también explotó culturalmente gracias a Internet, videojuegos, películas, YouTube, foros, carreras. El vehículo comenzó a aparecer en todas partes. Y poco a poco se convirtió en algo muchísimo más grande que un simple deportivo. Se convirtió en una leyenda moderna. Pero honestamente, ahí también apareció uno de los problemas más interesantes del GT-R. Porque mientras el vehículo destruía rivales en rendimiento puro, muchos puristas europeos seguían diciendo exactamente lo mismo: el GT-R no tiene alma. Y esa crítica comenzó a repetirse constantemente: demasiada electrónica, demasiada computadora, demasiada perfección fría. Mientras Ferrari seguía defendiendo la idea de que un superdeportivo debía sentirse emocional, impredecible y dramático, el GT-R parecía casi quirúrgico, preciso, violento, eficiente, y justamente ahí empezó una guerra filosófica fascinante dentro del mundo automotriz. ¿Qué importa más? ¿La emoción o el rendimiento absoluto? Porque el GT-R obligó a toda la industria a enfrentar esa pregunta incómoda. Y honestamente, muchas marcas europeas empezaron a darse cuenta de algo peligrosísimo. Japón ya no estaba jugando únicamente a ser confiable. Ahora también quería dominar el rendimiento extremo, y eso empezó a cambiar el mundo automotriz para siempre. Y quizá lo más impactante de toda esta historia es que el Nissan GT-R terminó cambiando muchísimo más que simples comparativas de velocidad. Cambió la manera en que el mundo veía a Japón dentro del segmento de alto rendimiento, porque antes del GT-R, muchas personas seguían asociando los deportivos japoneses con algo inferior emocionalmente frente a Europa. Sí, eran rápidos, sí, eran confiables. Pero existía la idea de que jamás podrían transmitir el prestigio, el drama y la obsesión que generaban marcas como Ferrari o Porsche. Y entonces apareció Godzilla, una máquina capaz de humillar cronómetros alrededor del mundo mientras costaba muchísimo menos que varios de sus rivales europeos. Y honestamente, eso fue un golpe psicológico brutal para la industria tradicional, porque el GT-R obligó a muchísimas marcas a aceptar algo incómodo. La tecnología japonesa estaba alcanzando niveles aterradores, especialmente porque Nissan logró combinar varias cosas extremadamente difíciles al mismo tiempo: rendimiento salvaje, confiabilidad relativamente sólida, capacidad brutal de modificación y accesibilidad comparativa. Eso creó algo casi perfecto para Internet y para toda una generación de fanáticos obsesionados con demostrar que no necesitabas gastar fortunas absurdas para destruir superdeportivos europeos. Y justamente ahí nació gran parte del mito moderno alrededor del GT-R. Porque el vehículo representaba una especie de rebelión automotriz, la idea de desafiar a gigantes históricos utilizando inteligencia tecnológica japonesa. Y honestamente, eso era increíblemente atractivo emocionalmente.
especialmente en una era donde YouTube, videojuegos y redes sociales empezaban a amplificar brutalmente las comparativas de rendimiento, porque cada vez que un GTR derrotaba a un superdeportivo europeo muchísimo más caro, Internet explotaba, la gente amaba verlo. Porque en el fondo, existe algo profundamente satisfactorio en ver cómo un outsider humilla a los gigantes tradicionales. Y el GTR se convirtió exactamente en eso, el outsider definitivo. Pero quizá lo más fascinante de todo es que el tiempo empezó a cambiar lentamente la percepción del vehículo, porque inicialmente muchísimas personas lo veían únicamente como una máquina brutalmente eficiente, una especie de misil japonés diseñado para acelerar violentamente. Pero con los años, el GTR comenzó a construir algo todavía más poderoso, respeto histórico, porque mientras muchísimos deportivos desaparecieron rápidamente o quedaron olvidados, el GTR siguió manteniendo relevancia cultural brutal durante años. Eso es extremadamente raro, especialmente en el mundo automotriz moderno, y ahí es donde incluso muchos críticos europeos comenzaron lentamente a cambiar de opinión, porque el GTR logró algo muy difícil, construyó identidad propia, ya no necesitaba compararse constantemente con Ferrari o Porsche para ser respetado. El vehículo se convirtió en una leyenda por mérito propio, una máquina reconocida globalmente, incluso por personas que jamás manejarán un deportivo en toda su vida. Y eso demuestra algo muy importante: el GTR dejó de ser simplemente el japonés que derrotaba a europeos. Se convirtió en un icono cultural, un símbolo de obsesión tecnológica japonesa. Pero honestamente, también existe una parte triste en toda esta historia, porque el mundo automotriz comenzó lentamente a cambiar: regulaciones ambientales, electrificación, nuevas tecnologías, motores más pequeños, y poco a poco empezó a sentirse como si vehículos brutales y salvajes como el GTR pertenecieran a una era que lentamente estaba desapareciendo. Eso hizo que todavía más personas empezaran a valorar el vehículo emocionalmente, porque el GTR representa algo muy específico dentro de la historia automotriz, una época donde la obsesión por el rendimiento extremo todavía giraba alrededor de motores brutales, modificaciones salvajes y sensaciones mecánicas violentas. Y quizá por eso tanta gente sigue enamorada del auto incluso hoy, porque el GTR no se siente limpio ni perfectamente refinado, se siente agresivo, pesado, violento, casi intimidante, y eso le da muchísima personalidad. Especialmente en un mundo donde muchos vehículos modernos parecen cada vez más silenciosos, digitales y parecidos entre sí. Pero quizá la parte más importante de toda esta historia es que el GTR demostró algo que cambió completamente la industria automotriz. La herencia histórica ya no garantizaba superioridad absoluta, porque durante muchísimo tiempo, Ferrari y otras marcas europeas parecían vivir en una especie de pedestal intocable, pero el GTR obligó al mundo entero a aceptar algo incómodo. Japón también podía construir monstruos capaces de competir al máximo nivel. Y no solo competir, humillar, porque esa es la palabra que convirtió al GTR en una leyenda. Humillación. Humillar vehículos muchísimo más caros. Humillar expectativas. Humillar prejuicios contra los deportivos japoneses. Y honestamente, pocas cosas generan una reputación más poderosa que eso. Por eso, el GTR sigue siendo uno de los autos más respetados y temidos de la historia moderna. No porque fuera el más elegante, no porque fuera el más exclusivo, sino porque apareció desde Japón para recordarle al mundo que la obsesión tecnológica también podía destruir gigantes europeos. Y quizá ahí está la verdadera razón por la que tantas personas siguen adorando este auto, porque el GTR no representa únicamente velocidad, representa rebelión. Si disfrutaste este video, suscríbete a Dentro del Garage para seguir descubriendo las historias más salvajes, impactantes y legendarias del mundo automotriz, porque créeme, algunos de los autos más importantes de la historia nacieron precisamente para romper las reglas.